Inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, reconocimiento de patrones geométricos. Lo que vamos a ver a continuación es un trabajo, el proyecto final de la materia de control inteligente para la Universidad de Oriente, núcleo en Suate y Barcelona, Venezuela. Este trabajo fue realizado por el ingeniero Cristian Concha. Bueno, los puntos a tocar dentro de la presentación son conceptos básicos de neuronas biológicas, redes neuronales artificiales, sus inicios, fundamentos, perceptrón multicapa, aplicaciones de las RNA y dificultades. El desarrollo de una RNA para el reconocimiento de patrones geométricos, conclusiones y recomendaciones. Una neurona biológica o las neuronas biológicas son células del sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidad eléctrica. Están especializadas en la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso y se comunican entre sí por medio de la sinapsis. Estas están compuestas por un núcleo, un soma o cuerpo celular, el axón y las dendritas. Esta neurona biológica fue el modelo referencial para la creación de lo que son las redes neuronales artificiales. Los inicios de las redes neuronales artificiales. Los padres de las redes neuronales artificiales fueron Warren McCollum y Walter Pitts. Este es Warren y este es Walter. Warren era un neurólogo y Walter un matemático de profesión, ambos norteamericanos, quienes en 1943 unieron sus esfuerzos para dar a conocer un paper titulado Un cálculo lógico de las ideas inmanentes de la actividad nerviosa. Este paper propone por primera vez un modelo matemático de una red neuronal. La unidad de este modelo, una simple neurona, el cual es todavía usado como estándar referencial en el campo de las redes neuronales artificiales. Años después, en 1957, este señor, Frank Rosenblatt, completa la teoría del perceptrón, tecnología utilizada en la Universidad de Cornell, con la que un computador podía aprender nuevas habilidades por ensayo y error, usando un tipo de red neuronal que simulaba el pensamiento humano. Fundamentos. Un modelo de una neurona. Una neurona posee entradas y salidas. Estas serían sus entradas, estas serían sus salidas. Están inspiradas en el sistema nervioso, están compuestas por elementos básicos que operan en paralelo y están altamente interconectadas a través de lo que también se llama sinapsis. Se puede observar que en este modelo de neurona hay desde una entrada hasta n entradas, cada una relacionada con un peso sináptico. El peso sináptico está representado a través de la variable W, desde W1 hasta Wn. Que en conjunto con una función de activación pues generan una salida. Las neuronas requieren aprender para comportarse, por lo tanto tienen que ser entrenadas, y como podemos ver en este otro modelo, en este otro esquema, una red neuronal tiene sus entradas, sus salidas. Las salidas son comparadas o pasan por un proceso de comparación en cuanto a unos objetivos, y dependiendo de ese resultado, los pesos sinápticos que vimos anteriormente son ajustados para nuevamente comenzar el proceso y ajustar la salida hasta llegar hasta los objetivos. Perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa surgió como una limitante de las redes de monocapa. Estas redes monocapa eran solo capaces de asociar patrones de entrada con las salidas deseadas y generalizar, mas solo podían clasificar entradas linealmente separables. Aunque las redes neuronales multicapa eran capaces de clasificar entradas complejas, de igual manera requerían el desarrollo de un algoritmo de aprendizaje para poder ser funcionales, y no fue sino hasta mediados de los años 80 cuando el algoritmo backpropagation o delta generalizado fue popularizado. El tipo de entrenamiento de este tipo de redes multicapa, el perceptrón multicapa, es supervisado. Al hablar de backpropagation se hace referencia al algoritmo de aprendizaje y no a la propagación de las señales durante el funcionamiento de la red. La retropropagación consiste en propagar hacia atrás, desde la capa de salida, el error durante el entrenamiento, es decir, el error va desde la salida, pasando por las capas ocultas, hasta la capa de entrada. Aquí podemos ver en este modelo de red neuronal que contamos con
mínimo, por supuesto, como mínimo debemos tener una capa de entrada, una capa de salida, y en este caso, por ser un perceptrón multicapa, tenemos dos capas ocultas. Una capa oculta de 3 neuronas y otra capa oculta de 2 neuronas. Aplicaciones. Las áreas de aplicabilidad serían la ingeniería, la medicina, la economía, finanzas. Aplicaciones. Tareas de clasificación, reconocimiento de patrones, identificación de sistemas, el desarrollo de neurocontroladores y el control predictivo. Dentro del área de reconocimiento de patrones tenemos varias posibilidades. Tenemos la posibilidad de hacer reconocimiento de objetos, de desarrollar sistemas de seguridad a través de la identificación de rostros, de desarrollar sistemas de reconocimiento de caracteres alfanuméricos y el desarrollo de sistemas autoguiados. Las dificultades para el reconocimiento de patrones a través de redes neuronales. Tenemos como dificultades la rotación, la reflexión, el escalamiento, la traslación, el escalamiento no uniforme y el sesgado. Las limitaciones para el reconocimiento de objetos son extensas. Las imágenes pueden ser diferentes por diferentes razones. La razón más importante es la perspectiva desde la cual se pueden observar. Una imagen puede ser observada desde diferentes ángulos y diferentes posiciones. Se tiene que lidiar con imágenes en ocasiones que, aunque luzcan diferente, en esencia son lo mismo, como por ejemplo los árboles. Dos árboles nunca se verán idénticos, mas sin embargo en el proceso de reconocimiento es deseable clasificarlos bajo la misma categoría. Aquí vemos en esta diapositiva cada uno de los ejemplos de las limitantes que acabamos de mencionar. La rotación. Los objetos observados de diferentes ángulos tienen diferentes representaciones en cuanto a píxeles se trata. Sin tomar esto en consideración, una red neuronal puede clasificar incorrectamente patrones idénticos como diferentes. La reflexión. Similar a la rotación, los objetos también pueden ser volteados, es decir, reflejados. El escalamiento. Diferentes escalamientos de una imagen pueden crear otro problema. Las imágenes pueden estar dispuestas a diferentes tamaños por muchas razones. Incluso los humanos tienen problemas con este tipo de distorsión. Una esfera blanca puede ser interpretada como una pelota de voleibol o como una de golf. Todo depende de las escalas con las que se presente el objeto ante la red. Traslación. Este problema se refiere a la posibilidad de que un objeto aparezca en una posición diferente dentro de la misma imagen. Y por último, el sesgado se refiere a la distorsión de un objeto resultante al torcerlo hacia un lado. Bueno, y también está el escalamiento uniforme que, de igual manera que el escalamiento, pues sufre una especie de distorsión en el cual cambian sus dimensiones, pero no de manera uniforme. Entre otras dificultades también tenemos la oclusión, los múltiples objetos dentro de una imagen y la iluminación. La oclusión. Ahora no se trata del análisis de información mostrada de una forma diferente, sino de información que simplemente no está presente. Inclusive en algunos casos esta información faltante puede ser suplantada por otra. La oclusión es difícil de resolver cuando se trata con el reconocimiento de objetos como un todo. Múltiples objetos. Este es uno de los problemas más difíciles de resolver en el reconocimiento de imágenes reales, donde los objetos no aparecen solos. La separación de objetos en una imagen no es una tarea trivial y resulta mucho más compleja cuando dos objetos están adyacentes o solapándose uno con otro. La iluminación. Resulta un problema trabajar con imágenes tomadas bajo diferentes condiciones de iluminación. Los bordes de una figura pueden desaparecer cuando la iluminación es escasa. Lo contrario ocurre con imágenes tomadas con demasiada iluminación. Para el caso del estudio aquí desarrollado, las imágenes son creadas digitalmente en blanco y negro, eliminando la necesidad de binarizarlas. Considerando estas dificultades, se decidió desarrollar una red neuronal capaz de reconocer tres tipos de figuras geométricas: el círculo, el cuadro y el triángulo. Durante la fase de entrenamiento se presenta ante la red tres tipos diferentes de cada una de estas figuras, para un total de 9 figuras, es decir, van a haber 3 triángulos, 3 círculos diferentes y 3 cuadros diferentes que van a ser presentadas ante la red. Las figuras modificadas a ser presentadas para la red, para su reconocimiento, no estarán rotadas, ni reflejadas, ni trasladadas, ni sesgadas. Estas serán modificadas por la disposición de los píxeles que la definen, ofreciendo carencia de información para el trabajo de reconocimiento de la red. Ahora sí vamos a pasar a ver el software como tal, el algoritmo. Aquí tenemos MATLAB. Vemos que el algoritmo está compuesto por dos
archivos M. El primer archivo, el archivo principal, es record pattern, reconocimiento de patrones. Y está compuesto por las siguientes partes. La primera parte es un ciclo for anidado con otro ciclo for, en el que simplemente a través de la instrucción ImageRead se leen todas las imágenes dentro de la carpeta de figuras que terminen bajo la extensión BMP y estén bajo este formato i-j.mp. Cuando i y j son 1, entonces la imagen leída sería la 1-1.mp, y así sucesivamente hasta completar 9 imágenes, tal cual lo vemos aquí en el ciclo for. La primera imagen leída se le cambia el tamaño, a un 25%, es decir, sus dimensiones cambian de 512 por 512 a 128 por 128. Y bueno, no se requiere el proceso de binarización debido a que las imágenes que lee este for anidado han sido creadas en blanco y negro, es decir, unos y ceros. Una vez que son leídas las imágenes, o mejor dicho, leídas, cambiadas de tamaño, son transformados a otro tipo de estructura de datos, en el cual se convierten a doble, el tipo de datos doble, bajo la misma variable leer. Posteriormente, la variable leer en conjunto con la variable fig son concatenados horizontalmente. Luego la variable leer es modificada para hacer una estructura de datos en la que se crea un arreglo unidimensional de 16.384 por una columna. Este valor, por supuesto, es el resultado de multiplicar 128 por 128, es decir, no hay pérdida de ningún dato. Lo resultante de aquí, de esa modificación, de esa creación del arreglo unidimensional, va a ser guardado en figuras, la variable figuras, bajo el índice IJ. Este arreglo for va a leer 9 figuras que posteriormente van a ser mostradas a un 75% de su tamaño original a través de la variable fig utilizada anteriormente. Ahora se va a crear en las entradas para la red neuronal la base de las imágenes ya leídas. Esto se va a hacer a través de la variable input. Todo lo contenido dentro de figuras va a ser pasado a input a través de un ciclo for anidado nuevamente, solo que ahora se va a hacer a través de un concatenamiento, se va a concatenar horizontalmente los contenidos de figuras dentro de inputs. Igualmente, 9 imágenes, un ciclo de 3×3. Se continúa con la creación del arreglo targets, que estos son los objetivos de nuestra red neuronal. Se va a crear utilizando una estructura de datos que contiene 3 matrices de identidad. Ahora sí pasamos a la creación de la red neuronal. En la red neuronal se crea el perceptrón multicapa. Vemos que este perceptrón está compuesto por 2 capas ocultas, una capa de 30 y la otra de 15 neuronas, y la capa de salida, por supuesto, de 3 neuronas. Cada una de estas capas va a tener la función de activación de logaritmo sigmoide, logarítmica sigmoide, y la función de entrenamiento va a ser el gradiente descendiente con momento y una tasa de aprendizaje adaptativo en forma de backpropagation, de retropropagación. El entrenamiento de la red neuronal, para este entrenamiento se definieron los parámetros como un máximo de 3000 épocas, un objetivo mínimo de 1 por 10 a la menos 5. Y bueno, ahora se entrena la red utilizando para esto la variable inputs y targets y la red ya creada. Fase de prueba con las mismas imágenes usadas para el entrenamiento. Se colocan todas las imágenes dentro del arreglo de prueba, o nuevamente se concatena horizontalmente todo contenido de figuras dentro de la variable prueba,
y una vez que toda esa información, es decir, las 9 imágenes están dentro de esa variable, se procede a simular la red guardándose los resultados dentro de la variable resultados. El reconocimiento, esta es la última fase de este primer archivo M. Se va a crear una matriz record o de reconocimiento, con lo cual se puede determinar los aciertos de la red neuronal: 1 para círculo, 2 para cuadro, 3 para triángulo. Vemos que esta matriz pues, va a ser llenada con los resultados, o mejor dicho, con los valores máximos de la estructura de datos o del arreglo de resultados. Y cada valor, es decir, cada 1 va a significar círculo, cada 2 va a significar cuadro y cada 3 va a significar triángulo. Este otro archivo M es simplemente utilizado para la carga de imágenes. La carga de imágenes de prueba, las imágenes modificadas. Como dije anteriormente, las imágenes no son trasladadas, ni rotadas, ni escaladas, ni cejadas. Nuevamente se leen las imágenes, solo que ahora las imágenes deben estar contenidas dentro de la carpeta de figuras modificadas bajo la misma estructura i-j.bmp. Se cambian las dimensiones de 512 a 128. No se requiere binarización. Lo mismo que la primera parte del primer archivo M. Se muestran las imágenes a un 75% de su tamaño original, para que el usuario pueda ver cuáles son las imágenes modificadas que se están introduciendo, y se inicia la fase de prueba. Lo que está contenido dentro de figuras test es pasado a una variable llamada testing a través de una concatenación horizontal. Se simula la red con testing y con la variable net ya creada, y luego se pasa a la fase de reconocimiento de la misma manera que ya lo vimos anteriormente, solo que ahora vamos a visualizar en pantalla los valores 1, o mejor dicho, la palabra círculo para los valores 1, la palabra cuadro para los valores 2 y la palabra triángulo para los valores 3. Vamos a hacer una pequeña prueba entonces. Vamos a comenzar a simular la red. Aquí están las imágenes con las cuales son presentadas ante la red, y aquí atrás tenemos la red aprendiendo. Vemos la primera, la segunda capa, la primera capa oculta, la segunda capa oculta, la capa de salida. Vemos cómo se va desarrollando la red. Vamos a ver este es el uso del procesador mientras la red va aprendiendo, mejor dicho. Ok, aquí vemos que ya la red aprendió, o mejor dicho, el entrenamiento ya se detuvo. Lo que le detuvo fue el performance, que es el 1 por 10 a la menos 5 que habíamos establecido como objetivo. Fueron necesarias 454 iteraciones y se hizo en 52 segundos. Ya que la red fue entrenada, pues ahora vamos a probarla. Ejecutamos, vemos las imágenes de prueba modificadas. Vemos que las imágenes fueron modificadas cambiando la disposición de los píxeles, y vemos la salida del sistema. El sistema está diciendo, pues la red está diciendo que la primera imagen es un círculo, la segunda es un cuadro, la tercera es un triángulo, un círculo, cuadro, triángulo, círculo, cuadro y triángulo. Podemos seguir haciendo otros ejemplos con otras carpetas que yo tengo preparadas por acá. Le podemos cambiar el nombre a esta carpeta que está contenida dentro de D. Le ponemos, le quitamos el 3 y podemos volver a ejecutar el algoritmo para ver otros resultados. Aquí tenemos otras figuras en otra disposición y con otras modificaciones, y vemos nuevamente que reconoce la primera como círculo, cuadro, círculo, triángulo, cuadro, triángulo, círculo,
cuadro, triángulo. Y así tenemos pues a la disposición otras carpetas para seguir haciendo pruebas. Vamos a hacer una última prueba. Permítame un segundo. En D. Vamos a colocarle a modificadas un valor. Ya está 5. La volvemos modificada. Y ejecutamos nuevamente el punto M llamado carga. Vemos las imágenes que fueron modificadas. Vemos que hay dos que no han sido modificadas. Y reconoce la primera: triángulo, círculo, triángulo, círculo, círculo, cuadro, círculo, cuadro, triángulo. Fíjense que estas imágenes han sido repetidas. Estas también. Y este triángulo también fue repetido, solo que la diferencia es que han sido modificadas de diferente manera. Bueno, continuamos con la presentación. Ya para finalizar vamos a dar paso a las conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El perceptrón multicapa es la red neuronal artificial más utilizada en la actualidad. Esta procesa la información en forma paralela y aprende mediante ejemplos presentados durante su entrenamiento, siendo adecuada para aplicaciones donde se necesite procesar información compleja. Esta red neuronal es capaz de extraer las características esenciales de los ejemplos aprendidos para procesar correctamente entradas incompletas o distorsionadas. La capacidad de procesamiento de la red neuronal perceptrón multicapa es adquirida durante el proceso de aprendizaje, el cual consiste en variar los valores de los pesos sinápticos de las neuronas de la red de acuerdo con un algoritmo de entrenamiento, de forma que se obtengan las salidas deseadas para todos los ejemplos de entrada. De esta forma, todo el conocimiento del perceptrón multicapa se encuentra distribuido en los valores de los pesos sinápticos de sus neuronas. La librería de redes neuronales de MATLAB, es decir, el Toolbox Neural Network Toolbox, provee diversas funciones para implementar la red neuronal perceptrón multicapa, permitiendo definir el número de capas, número de neuronas y función de activación en cada capa, rango de valores de sus entradas y regla de aprendizaje. El perceptrón multicapa puede implementarse fácilmente y responder rápidamente a las entradas. Su programación consiste en presentarle un grupo de ejemplos sin necesidad de desarrollar complicados algoritmos. Gracias a MATLAB. La salida se genera por la propagación de las señales a través de sus capas, no necesitando comparar la entrada con los valores de una tabla para poder decidir cuál es la salida correcta. Una de las grandes ventajas del perceptrón multicapa es que esta red aprovecha la naturaleza paralela de las redes neuronales para reducir el tiempo requerido por un procesador secuencial para determinar la salida adecuada a partir de una entrada. Las dificultades en la adquisición de datos para el reconocimiento de objetos, es decir, la rotación, traslación, reflexión, escalamiento, sesgado, oclusión, iluminación y la presencia de múltiples objetos, definen el alcance de la aplicación bajo desarrollo. Recomendaciones. Las redes neuronales artificiales deben considerarse como una alternativa en la solución de aquellos problemas en los cuales no se han obtenido buenos resultados utilizando los métodos tradicionales. Los ejemplos utilizados para el entrenamiento del perceptrón multicapa deben ser seleccionados adecuadamente para que la red adquiera la capacidad de generalización. Para el reconocimiento de objetos se debe considerar ciertas dificultades inherentes al observador, como lo mencionamos y ya lo hemos dicho varias veces: la rotación, traslación, reflexión, escalamiento, sesgado, oclusión, iluminación y la presencia de múltiples objetos en una misma imagen. Dependiendo de la aplicación para la que se desee desarrollar un sistema de reconocimiento de imágenes, estas dificultades resultan de mayor o menor relevancia. La adquisición y el preprocesamiento de las imágenes resulta una etapa que define la manera en que la red neuronal interactúa con el escenario bajo estudio. Es de vital importancia la adecuación de dichos datos como entradas al sistema. Procesos como la binarización de imágenes, realizada a través de IM2BW Image to Black and White, adecuación del número de píxeles que compone una imagen, el resize, y el tipo de estructura de datos, lógicas, dobles, enteros, etc., a utilizar como argumentos para los métodos new, ff, el train, etc., deben ser previamente considerados. El uso del método region props de MATLAB puede ayudar en la mejora del preprocesamiento de las imágenes, disminuyendo el impacto de las dificultades para el reconocimiento de los objetos previamente tratados. Bueno, y con eso finalizamos ya la presentación, espero lo hayan disfrutado.
Ya será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.